Los misterios en Venezuela nos muestran un paisaje casi mágico, donde se incluyen leyendas como el silbón, el árbol que camina y fenómenos inexplicables como la laguna de Urao o el lago de Maracaibo, lugar que se dice que es donde más rayos caen en el mundo. El río Orinoco y sus mitos, como la piedra del medio. Estos mitos forman parte del folclore, y si a esto le sumamos las investigaciones del profesor Brauer, al cual escucharán a continuación, nos encontramos con un mundo diferente y casi mágico, con información recibida por el corresponsal de Noches de Misterio, el ingeniero Josías Bravo, desde Venezuela. En un principio, lo nuestro era un sueño bastante sencillo. La montaña estaba allí y queríamos alcanzarla. Pero lo que hacía este sueño único, especial, era que en lugar de escalar la montaña, teníamos que descender hasta sus entrañas. Porque esta montaña tiene unas gigantescas depresiones que parecen ojos de mirada desafiante a quienes tienen la osadía de retarla. Estas depresiones, o cimas, como se les llama científicamente, son cavidades naturales, características de la meseta de Sarisariñama. Noviembre. Nuestro equipo se prepara en Caracas para la expedición. Tenemos más de 1 tonelada entre equipo de campamento y provisiones para 14 personas por 4 semanas. Son 5 mosquetones simples. En Sarisariñama nos espera un reto: descender 300 metros hasta el fondo de las cimas. Para ello, teníamos que dominar los equipos de rappel y yumara, únicas técnicas que permiten llegar al fondo. Uno para cada por lado, exactamente, y del mismo tamaño. Ese es exactamente el equipo que vamos a utilizar todos. El mismo equipo que utilizas tú. Luis Ablestia, físico escalador, y Wilmer Pérez, médico espeleólogo, son nuestros guías e instructores de escalada. Tanto los científicos como el grupo de filmación han sido entrenados en técnicas de escalada y montañismo. Y por esto están conscientes de que sus vidas van a depender una y otra vez del uso correcto de estas técnicas. Cuerdas, cascos, cuñas, arneses y yumares debemos revisarlos cuidadosamente, ya que si hay un pequeño desgaste y no nos hemos dado cuenta, podríamos perderlo todo. Lo tienes aquí mientras estás, por ejemplo, rapeleando, lo tienes del lado izquierdo. Omar Linares, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y su asistente Ernesto Panier forman el equipo científico. La zona de Sarisariñama no es muy conocida científicamente y nos ofrece una gran oportunidad para estudiar aspectos tanto biológicos como geológicos. Que están bien empaquetados. Pienso yo que se pueden llevar así. Llegó el día de la partida. El primer grupo está listo para el despegue. Rumbo al sur de Venezuela. El río Orinoco fluye por el centro de Venezuela, dividiéndola en 2 mitades. La del norte, donde están las grandes ciudades, y la del sur, tapizada por selvas y sabanas con mesetas de cumbres planas o tepuyes, que forman una parte integral del paisaje.
Hacia el suroeste del estado Bolívar hay 3 de estas mesetas: Jagua, Huanacoco y nuestro destino, Sarisariñama. Luego de casi 3 horas de vuelo, a unos 800 kilómetros de Caracas, aparece lo que hace única esta meseta: las cimas. Una leyenda yecuana cuenta que Sarisariñama corresponde al ruido que hacen los dioses de la meseta cuando devoran a los hombres. La vegetación tupida no permite aterrizar sobre la propia meseta. Hay que buscar la pista más cercana, que está en una comunidad indígena al pie de Sarisariñama. Esta comunidad y el río que corre a su lado comparten el mismo nombre, Canaracuni. La movilización del personal y la carga se realizó en un avión caraván en 3 vuelos desde Caracas. El avión es el medio más práctico para llegar hasta aquí, pero para subir la meseta necesitamos un helicóptero. Los recién llegados están sujetos a la mirada curiosa de los indígenas de Canaracuni, la cual será nuestra base provisional hasta la llegada del helicóptero. En Sarisariñama se conocen cimas que han sido exploradas anteriormente. Pero esta vez, nuestro desafío es doble: documentar cada paso del descenso hasta el fondo y recolectar ejemplares de fauna que han quedado aislados en este lugar tan inaccesible. Entre las selvas amazónicas del sur de Venezuela se extiende una gran sabana repleta de numerosos tepuyes, montañas en forma de cilindro que terminan en cumbres planas, únicas en el mundo y también las más antiguas del planeta. Las tribus pemones habitan estas regiones desde tiempos milenarios. Una de sus leyendas relata que en este territorio habitaba un gran pájaro llamado Muchimux. Las tribus le temían y trataban de cazarlo, pero Muchimux habitaba en lo alto de estas montañas, en una enorme cueva, imposible de llegar a ella. La historia del pájaro Muchimux será el emblema para una extraordinaria expedición. Hoy presentamos Expedición Muchimux. Vamos a acompañar al explorador Charles River Carías y a un grupo de científicos para seguir de cerca algunos descubrimientos que podrían asombrar al mundo de hoy. En un vuelo que estábamos haciendo sobre esta montaña la llamamos el macizo, o se llama el macizo de Chimantá. Cuando volábamos por sobre esta cumbre, vimos un pequeño agujerito. Ese pequeño agujerito, entre miles que hay en las cumbres, tenía como característica que salía un río de él. Esta cueva que encontramos tenía un río que salía y el río no venía de ningún lugar. Esto era curioso. Y en el 28 de marzo del 2004 hicimos el primer ingreso a la cueva, que ha sido ya estudiada a través de 8 expediciones que hemos dirigido a esta misma cueva. Se concibe como macizo porque su cumbre está representada
por 12 cumbres adicionales que se elevan sobre una altitud general de 2.000 metros, 300 y 600 metros, de manera que hay 12 tepuyes distintos en este solo macizo que mide más o menos 100 por 100 kilómetros. Un mundo aislado, tan aislado en sus lugares sombreados y en los lugares expuestos al sol más que todo, hay plantas nuevas para el mundo. Solamente hay que ir y encontrarlas. Una de estas plantas es una familia extraordinaria que se llama la chimantea. Es un género único del chimantá. Hay 8 formas diferentes de chimantea, lo que hace que sea un género en especiación, evolucionando y dando origen a nuevas especies. Pero además de esto hay ranas que están evolucionando, hay mariposas, hay pájaros. Por eso llamamos a estas montañas islas en el tiempo, porque cada uno de estos tepuyes tiene un laboratorio individual, como si fuera un archipiélago de las Galápagos, pero en vez de mar, rodeado por selva. Nuestro objetivo en este viaje, además de hacer algunas colecciones botánicas, es básicamente explorar las cuevas más grandes del mundo en cuarcita que encontramos en la cumbre. Mañana subiremos a la cueva del Chimantá a 2.000 metros de altitud. El grupo de científicos tendrá que bajar a rapel a la cueva. Yunec, un poblado indígena en la Gran Sabana al sur de Venezuela, es la base de operaciones de científicos y exploradores que conforman la expedición Muchimux. Un saco blanco. Yo lo busco. Uno blanco de esos de carga de escombros. Su misión es explorar y catalogar la cueva de cuarcita más grande encontrada hasta ahora en el mundo. Situada a más de 2.000 metros de altura en la cima del Chimantá. La montaña es inaccesible de escalar. Los expedicionarios tendrán que subir a bordo de un helicóptero para llegar hasta la cumbre de la montaña. Estamos dentro de Sarisariñán. Éramos las primeras 3 personas. David Knott, mi hermano Jimmy y yo que llegábamos a este lugar. Un lugar que no tenía posición en los mapas. Un lugar que no tenía ni siquiera su nombre conocido. Íbamos a darlo a conocer al mundo. Pero estábamos en un lugar aislados, sin comunicación con el exterior, excepto un pequeño radiecito con el borde de la montaña, porque de ahí ninguna onda de radio de ningún tipo salía. Y nos encontramos con la primer inconveniente. No había agua. No había río, no había nada. Por lo tanto, decidimos ver cómo hacíamos. Y encontramos que del borde de arriba había lugares donde caían goteras. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Y pusimos una pequeña lona que llevábamos, donde recogíamos el agua en esa lona que iba goteando. Y de esa manera, pues, pudimos subsistir en el fondo de esa parte. Pero eso, claro, eso no fue lo importante que conseguimos. Eso fue uno de los inconvenientes que conseguimos. Estábamos, como no éramos creyentes de espíritu, estábamos muy tensos por la información del misionero, que además después resultó un hombre intelectual, filósofo muy importante, Daniel de Barandiarán, que nos repetía que había visto luces entrando y saliendo del área. Quiere decir que estábamos para enfrentarnos a las ideas de extraterrestres, de espíritus, de demonios, de todo tipo de cosas, y no era naturaleza que estaba ahí, que nos rodeaba y que era absolutamente desconocida. Nuestro primer inconveniente era la falta de agua. Pero después, esa primera noche que dormimos allí, tuvimos un asedio. ¿Qué quiere decir asedio? Estuvimos rodeados de un enorme misterio que se dilucidó al amanecer.
nadie esperaba eso. Ninguno de nosotros esperaba eso. Y estuvimos bien aplastados contra el suelo mientras oíamos pasar, rozándonos por encima, grandes animales que volaban y que nos movían con su viento y con sus sonidos extraordinarios. No tenemos idea qué podía ser. No había ningún registro de ningún tipo de aves en esa zona o de dinosaurios, que es una de las cosas que estábamos pendientes. Animales prehistóricos que pudieran haber sobrevivido. Y de hecho encontramos varios, pero pequeños, en formas de ranas nuevas para el mundo del tiempo de los dinosaurios, alacranes nuevos para el mundo del tiempo de los dinosaurios, pero aves que de noche pasaran volando y que nos asustaran con su sonido y que seguramente nos habían visto, pero nosotros no podíamos verlo. Simplemente nos agachábamos. No levanten la cabeza porque nos está pasando muy cerca, muy cerca. Y así aplastados estuvimos toda la noche hasta el amanecer. El amanecer, amaneciendo, pudimos ver lo que no se había visto nunca. Una colonia de guácharos, Steatornis jaripensis, la más grande que existe en el país, en el mundo, estaba en el fondo de Sarisariñama. Millares de individuos, millares de pájaros guácharos volando. No había ningún registro de guácharos fuera de la cueva del Guácharo en ninguna parte. Fue el primer registro de guácharos fuera de lo que era la costa norte de Venezuela. Y fue en el fondo de Sarisariñama. Y para nosotros obviamente no era algo que esperábamos y fue algo que nos asustó muchísimo. Más que todas las historias que teníamos y no teníamos manera de responder a ese misterio.